digamos, con lo que es. Bien, una de las cosas que se tiene en fibra óptica, específicamente en el área de transmisión de varios abonados al mismo tiempo, es el requerimiento de juntar estos en una sola conexión, ¿no? Para ello nosotros vamos a utilizar lo que es la WDM, ¿no? Que traducido al español sería multiplexación por división de longitud de onda, ¿no? Wavelength division multiplex. Wavelength division multiplexing significará entonces una multiplexación, es decir, colocar varios usuarios en un solo canal, ¿no? Para más o menos entender esto, vamos a hacer una analogía con lo que es los colores, ¿no? Vamos a suponer que cada color del arco iris es un canal. Entonces, a través de un prisma nosotros podemos juntarlos a todos estos y a través de un solo canal que combina el espectro de todos los canales anteriores, enviarlo por un único camino de fibra, por un único haz de luz y al otro lado ser demultiplexado, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que nuestra fibra va a tener distintos tipos de características, pero lo que va a tener dentro de ella es varios canales multiplexados en uno solo, ¿no? En otras palabras, estaríamos juntando los canales acá, ¿no? Ahora, la norma que se va a utilizar es la de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 692, ¿no? Que directamente nos indica, por ejemplo, las longitudes de onda que son permisibles, ¿no? Que podrían ser directamente trabajar con el espectro ultravioleta, visible o infrarrojo. Sabemos que para grandes distancias utilizamos el espectro infrarrojo, ¿no? En todo caso, nosotros podríamos aprovechar lo que es las mayores características de ese espectro para poder trabajar directamente en el rango de 1500 a 1600 nanómetros, ¿no? Entonces, juntar los canales por esta parte nos va a permitir entonces simplificar nuestras conexiones, ¿no? Podemos utilizar, al igual que hemos visto en el ejemplo de la parte de luz visible, una especie de prisma que va a amplificar a través de lentes y va a separar lo que serían las distintas longitudes de onda. Es decir, cada canal va a poder ser separado gracias a la conexión del prisma, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cada canal estará asociado a una frecuencia, pero en este caso vamos a trabajar con longitudes de onda, ¿no? Y bueno, cada longitud de onda va a tomar una fibra para llegar al cliente de última milla, ¿no? Otra opción para poder hacer es aprovechar lo que es la difracción, ¿no? Ustedes recuerdan cuando hemos hecho el ejercicio en el laboratorio de cómo se doblaba, entre comillas, la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos también lo que es la divergencia que se podría obtener a través de una gradiente de difracciones, de tal manera que el haz incidente pueda refractarse en distintas longitudes de onda, ¿no? Obviamente estas distintas longitudes de ondas luego otra vez serán capturadas y enviadas a los usuarios individuales, ¿no? Y bueno, el camino inverso es también la misma idea, ¿no? Nosotros metemos por acá, lo difractamos y todo va a ir por el mismo camino luego. También tenemos en esta tecnología específicamente la amplificación utilizando solamente fibra óptica, ¿no? Entonces ahí trabajaríamos en la tercera o cuarta ventana, ¿no? Y el amplificador óptico
va a trabajar a través de un láser de bombeo de 980, 1480 nanómetros, a través de lo que sería una fibra dopada con herbio. De tal manera que esas impurezas lo que hacen es separar los fotones, o si quieren multiplicarlos, entre comillas, ¿no? Entonces, estos acopladores lo que van a permitir es, a través de un aislante y luego de un filtro, que se tenga puramente amplificación óptica. ¿Qué es lo que estamos ganando con eso? Dirán, ¿no? El no convertir de un entorno solamente óptico a un entorno eléctrico y, bueno, volverlo a subir otra vez de eléctrico a óptico. Y esa conversión, pues, nos va a ralentizar el sistema. Cuando nosotros trabajamos solamente con luz, bueno, trabajamos a la velocidad de la luz, literalmente. Ahora, tenemos varias variedades de lo que es WDM. Por ejemplo, lo que sería el CWM, ¿no? Coarse en inglés, que significaría WDM de banda estrecha. No necesariamente necesitamos tener, como quien dice, 64, 128 canales, ¿no? Entonces, cuando se requieren, por ejemplo, 8, 16 canales, etcétera, es recomendable utilizar la variedad CWDM, ¿no? Donde cada canal, cada longitud de onda, obviamente está asociada a un servicio o usuario. Estamos poniendo, por ejemplo, gigabit Ethernet, SDH, telefonía, canales de fibra, multiplexación de DSL, ATM, etcétera. O sea, todo lo que podríamos meter por la fibra. Y aquí estaría, luego de la demultiplexación, la separación, ¿no? En este caso, generalmente, cuando hablamos de conexiones ida y vuelta, generalmente vamos a trabajar con 2 fibras, ¿no? Entonces, el circuito va a ser alrededor de 2 fibras, ¿no? Fíjense que llegue hasta 120 kilómetros tranquilamente, ¿no? Entonces, 120 kilómetros, estamos hablando de acá a Oruro, de La Paz Cochabamba, La Paz Santa Cruz, tendríamos ya 300, entonces ahí tendríamos que hacer una amplificación, si queremos hacer una conexión directa, ¿no? Obviamente es un poquito más largo cuando lo haces al lado de la carretera, que generalmente lo que se suele hacer en entendido de fibra en telecomunicaciones, ¿no? Pero para ese caso, nosotros vamos a aprovechar otra tecnología, ¿no? Viendo un poquito más, el transpondedor en este caso va a reamplificar y remuestrear. Por ejemplo, en este modelo, lo que hace es trabajar hasta 2.5 gigabits por segundo. La longitud de onda del lado cliente, cualquiera de las tres ventanas. En el lado de CWDM tenemos, como pueden ver, 8 longitudes de onda, es decir, son 8 canales de luz que se puede trabajar. Y bueno, nos indica el tipo de conector que tendríamos, ¿no? En cada lado, tanto el cliente como en el lado del proveedor, ¿no? Este otro, por ejemplo, es un multiplexador. En este caso tendría hasta 4 canales nada más. Y podríamos trabajar con 8 canales también. O sea, habría dos modelos, si gusta, ¿no? 4 y otro de 8. También con conectores LC. Y en este caso, el grosor de la fibra es de 125 nanómetros. O sea, estándar, como quien dice. Lo interesante es que no necesita alimentación. Es una cosa bien interesante, ¿no? Que en este modelo no requiere una alimentación extra. Pensaba más en la industria. En esta otra, en DWDM,
Vamos a trabajar en la tercera, cuarta ventana y esencialmente estaríamos hablando de una nueva ventana porque estaríamos trabajando con longitudes de onda arriba de los 1500 nanómetros, ¿no? Muy cercanos al espectro de luz visible. Igual vamos a trabajar con longitudes de onda hasta n, ¿no? Vamos a trabajar con amplificadores tipo óptico o puede ser optical and drop multiplexer, ¿no? Es decir, que aquí podemos sacar y meter, en este caso específicamente, longitudes de onda. Es decir, vamos a meter y sacar usuarios a través de la parte óptica directa, ¿no? Y lo que sería la demultiplexación óptica de la misma manera, ¿no? Ahora, en este caso, entendemos, por ejemplo, a diferencia de que eran simplemente 4, 8, 16 canales cuando hablamos de CWDM, aquí podemos tener 32, 64, 128 tranquilamente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, obviamente, estos estaríamos tomándolos en una longitud de onda que es la misma que estaríamos trabajando en CWDM, ¿no? Pero ustedes ven, haciendo una comparación del espectro como tal, pues en donde entra una de estas, aquí entran por lo menos 8, ¿no? Ahí estaríamos hablando entonces de mayor cantidad de tráfico que podríamos manejar, ¿no? Como por ejemplo lo utilizaríamos en una troncal, ¿no? Si hacemos una comparación, entonces, a largo alcance estaríamos llegando alrededor de 160 canales, por ejemplo. Utilizamos el espectro superior, como pueden ver, especialmente en largo alcance. El espaciado de entre canales cada vez es más pequeño, mientras más multiplexado esté, ¿no? La cantidad de información que podemos enviar también es bastante interesante, ¿no? Ahora, estaríamos hablando de, por ejemplo, 100 a 1000 gigabits por segundo en el caso de WDM, ¿no? Mientras que la fibra puede llegar hasta 40 gigas aproximadamente en CWDM. En largo alcance tranquilamente podemos llegar a más de 1 terabit por segundo, por fibra. O sea, bueno, esta es si hablaban de futuro, este es el futuro de fibra, ¿no? Poder enviar a más de 1 terabit por segundo a largas distancias, ¿no? Un tipo de láser vamos a trabajar con DFDB, ¿no? Es decir, un láser de realimentación distribuida. Y los filtros van a ser de tecnología de película delgada. No vamos a entender demasiado detalle porque no necesitamos en este caso, ¿no? Entonces podemos llegar hasta miles de kilómetros en lo que es largo alcance y cientos de kilómetros en otro caso, ¿no? Obviamente, mientras más capacidad, más cara la fibra, entonces hay que ver también eso, ¿no? Entonces tendríamos la fibra dotada por Erbium para las largas distancias en lo que es amplificación acá. En el caso de laptop ópticos, tendríamos, ¿no?, esencialmente lo que decíamos hace un rato, que pues sacamos una cantidad de canales y volvemos a meter la misma o mayor cantidad de canales, ¿no? Que obviamente lo que se hace para eso es igual que canales normales, de multiplexamos y volvemos a multiplexar. No existe una conexión directa que saque directamente aquí, ¿no? Siempre hay que sacar, o sea, distribuir nuestro espectro en este caso y volverlo a rejuntar, entre comillas. Pero el drop óptico netamente es mucho más rápido que, obviamente, el que cambia de óptico a eléctrico, eléctrico a óptico, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que son fuentes de luz, acopladores en el panel, moduladores
ópticos y amplificadores ópticos. Y tenemos conmutadores, switches ópticos, detectores de tráfico. Y bueno, ahí está un filtro óptico. Bien, eso sería nuestra clase de hoy día. No sé si hay alguna duda. Si no, bueno, estaríamos dispuestos para la siguiente sesión.